Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Hoy tenemos a Samuel Albizer, Sami, que es miembro titular en función didáctica de Abdeva. Y bueno, nos va a contar un poco a ver cómo fue este inicio en Abdeva, tu recorrido, cómo fue los comienzos. Bueno, yo me formé en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era en ese momento la única. Previamente yo había hecho la escuela de psicoterapia, que también es interesante porque es un prolegómeno de las tensiones que existían en APA, en el sentido de que había una restricción al ingreso de nuevos miembros, porque había una cantidad muy exigua de psicoanalistas didactas, y había una gran demanda por parte de la población, y entonces se formó la Escuela de Psicoterapia para Graduados como iniciativa del grupo que de alguna manera lideraba a Arnaldo Raskowski. Y ese grupo fundó la Asociación de Psicoterapia para Graduados, que todavía funciona, y que tenía un gran éxito. Yo fui de la primera promoción de esa escuela, y había legiones de médicos y psicólogas, psicólogos que querían ingresar, pero la APA en ese momento tenía una política bastante restrictiva y el número de psicoanalistas didácticos era muy, muy exiguo. Así que eso fue una gran necesidad, y muchos, de todos los que fueron compañeros míos en esa primera camada de la Asociación de Psicoanalistas, de la Asociación de Psicoterapia para Graduados, después fueron psicoanalistas muy notables de ambas asociaciones, ¿no? Así que bueno, ahí un poco se podría decir que era una de las primeras manifestaciones de la crisis, entre una gran demanda y una oferta bastante moderada o modesta, ¿no? ¿Vos pensás, Sami, que en esta gestación o en este nacimiento de nuestra asociación tuvo influencia, tuvo un contexto social y político de la Argentina, ¿no? Por lo que vos estás diciendo, entiendo que algo de esto tuvo que ver. Bueno, eso es en el campo estrictamente psicoanalítico, ¿no? Porque hubo un gran boom después de la revolución del 55. Las universidades, por ejemplo, estaba Escardó como decano de la universidad, de la Facultad de Medicina. Y Escardó tenía las puertas totalmente abiertas del decanato a todos los estudiantes que quisieran ir a verlo. Era, en ese sentido, se produjo una cosa bastante interesante. Y ahí fue cuando, en la Facultad de Medicina, en esa época, en el 56, 57, 58, fue cuando daban clases de psicoanálisis los que eran notables psicoanalistas de la época. Especialmente había clases de Raskowski que llenaban el auditorio entero del aula de anatomía enorme que había Después estaba Garma, estaba Arminda Verasturi, que daban clases, y ahí se formó gran parte, en esa época. Después hubo una especie de reclutamiento, y en ese reclutamiento
mucha gente entró a los grupos de psicoterapia, se hacían grupos de psicoterapia. Yo mismo entré a un grupo de psicoterapia y me analicé en psicoterapia de grupo unos cuantos años. Así que ahí hubo un gran reclutamiento de psicoanalistas, un poco al ritmo y a la situación que se daba de expansión después de la Revolución del 55, donde la universidad, hay que recordar que la universidad estaba manejada por Riccieri y Frondizi, y fue uno de los momentos más brillantes de la universidad. Con más desarrollo. Especialmente se creó la Facultad de Ciencias Exactas, de donde salieron muchísimos y notorios científicos de Argentina, ¿no? Así que ese fue un momento muy, muy importante que, desgraciadamente, con el golpe que destituye a Frondizi, se malogra, ¿no? Pero ese era el clima social y el gran reclutamiento de psicoanalistas, de gente que después iba a ser psicoanalista. Esto sería entre los años 50 y 60, por lo que entiendo. Sería a partir del 56, 57, 58. Yo, por ejemplo, empecé la psicoterapia de grupo en el 58. Así que era en ese momento un jovencito de 22 años, estudiante de medicina, entusiasmado, iba a todas las clases que daban de psicoanálisis, pero no yo solo, había montones de gente que iba, de todas las facultades, eran clases de muchedumbres. Y avanzando un poquito más en el tiempo, ¿cómo se entiende después el desarrollo del psicoanálisis en los años 70 con la dictadura militar? Bueno, me parece que ahí hubo un viaje importante. Sí, ahí yo ya había terminado ya era miembro adherente, había hecho ya mi trabajo de adherente. Pero igual, como yo me analizaba con Polito, que era un miembro muy conspicuo del grupo Ateneo, que fue el precursor de Abdeva, ¿no? Era como un subgrupo de disconformes dentro de APA, ¿no? Dentro de la APA se formó un grupo que, llevado por distintas razones, desde el punto incluso personales, o con diferencias en la idea del setting, ¿no? Eran más rigurosos con el setting, eran más rigurosos probablemente con el manejo, con el manejo del setting, de la enseñanza. Era más jerárquico, y después surgió todo un movimiento en los años 70, había todo un movimiento revolucionario movilizado por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo un pico de prestigio una década después, porque casi en Europa y en toda Latinoamérica se hicieron movimientos revolucionarios que trataban de replicar la Revolución Cubana. Y eso obviamente también se produjo acá en Argentina, y ese fue un poco una muy efervescente situación, y creó muchas tensiones en los psicoanalistas, porque hubo ahí muchas deserciones. Se crearon el grupo Documento, Plataforma, que se fueron de la APA. Ellos renunciaron a la APA
antes de que fuera la división. Ujú. El grupo documento, la diferencia entre documento y plataforma eran los dos de tendencia marxista, Ujú. y mientras que el grupo documento tenía cierto raigambre en lo argentino, el grupo plataforma era más internacionalista, siguiendo la guía del Congreso de 1971 de Viena. Ujú. Donde ahí se había formado un grupo disidente claramente marxista, y ejecutores de la revolución. Y acá había grandes convulsiones, se discutía si los que no se adherían a esos grupos eran promotores de una adaptación a un capitalismo injusto, que bueno, que explotaba a la gente y todo eso. Así que bueno, fue una cosa bastante, la tensión se respiraba, y ahí lamentablemente se perdieron un gran número de psicoanalistas que desertaron. Por ejemplo, Mary Langer, que era una de las fundadoras del psicoanálisis, que era una importantísima, produjo muchísima obra muy, muy importante psicoanalíticamente, especialmente ella introdujo el tema de la mujer, la maternidad, el sexo. Era una persona de vanguardia del pensamiento total. Sin Así duda, que sí. era una persona muy valiosa, una gran pensadora, pero ella ya había tenido en Europa conflictos. Es decir, se lo acusa a Freud de no defenderla a ella porque le echaron de la Sociedad de Viena por comunista. Y se le achaca a Freud cierta responsabilidad en eso, de que no la defendió en su momento. Bueno, pero acá ella se fue con un grupo importante. Yo acá te puedo nombrar algunas de las personas que se fueron. Bueno, los García Reynoso, el matrimonio García Reynoso, Rafael Paz, que era profesor, lo acompañaba a Lieberman en la cátedra de psicopatología en la Facultad de Psicología. Es decir, se fueron grandes pensadores importantes, se fueron a formar parte de asociaciones psiquiátricas, pero con tendencia psicoanalítica, ¿no? Así que bueno, eso fue unos antecedentes, podríamos decir. La tensión que existía y los otros elementos era que se fueron formando como dos grupos, y había un grupo de vanguardia. El desencadenante, voy a contar una anécdota un poco cómica, ¿no? No cómica, pero interesante, que es el hecho de que hay una elección presidencial en APA, en donde los rivales, los dos que competían por la presidencia de APA, uno era Jaime Spilka y el otro era Joel Sack. Joel Sack fue el psicoanalista de Jaime Spilka, así que era una especie de consumación del asesinato del padre, porque le ganó por un voto. Le ganó por un voto. Entonces, ahí fue uno de los desencadenantes de una especie de lucha que tenían varios elementos programáticos, entre ellos la flexibilización de los encuadres y del método de enseñanza, es decir, la cátedra, buscar que el estudiante
eligiera cátedra y que hubiera competencia de cátedras. Eso era el grupo, podríamos decir, renovador, el grupo revolucionario. Y el otro era más ceñidos al encuadre. Yo un poco caricaturescamente diría que unos eran representantes del super yo, ¿no? Y otros más representantes del ello, ¿no? Ajá. Es decir, para decirlo en términos poco... Sí, sí. Sí, en términos que para dar una imagen. Pero Mm. bueno, era una especie, por ejemplo, yo en el trabajo de psicoanálisis en la Argentina, denomino centrados en el método a un grupo de analistas que, partiendo de Racker, culminan en Echegoyen, que fue por otro lado analizado de Racker, y que confiaban especialmente en el método. Es decir, en las prescripciones de la teoría de la técnica. Es decir, tenían mucho en cuenta las prescripciones de la teoría de la técnica. En cambio, los otros aparecían como innovadores, aparecían como flexibles, era laxo. Detrás de todo también había cuestiones personales, ¿no? Había odios mutuos que se da en cualquier grupo familiar, porque era una especie de grupo familiar al principio. Se daban todas las rivalidades que se pueden dar en esos grupos familiares. Pero eso derivó en una tendencia de... Yo, por ejemplo, adhería a Abdeva, y yo iba a las reuniones y obviamente estaba detrás de las reuniones que Elizabeth Biancheri tenía mucha presencia, Lieberman y Echegoyen eran, podríamos decir, los más conciliadores dentro del grupo de Abdeva, ¿no? Pero había blandos, duros, semiblandos, semiduros, de un lado y del otro. Así que bueno, eso fue la crisis Que dio que llevó a la... lugar a Abdeva. Y pensando un poco, ¿no? Este proyecto institucional, si lo pensamos en el tiempo, ¿pensás que hay una distancia, existe una distancia entre este proyecto institucional de ese momento tan turbulento y tan rico que vos decís, y lo que Abdeva es finalmente, digamos, en términos actuales, ¿no? Abdeva en términos actuales. ¿Pensás que hay una continuidad? No, yo creo que finalmente, por ejemplo, ya en Abdeva al principio se flexibilizaron y se hicieron más laxos los sistemas de enseñanza, la gente puede elegir cátedra, es decir, que gran parte de lo que promovían los revolucionarios de APA los cumplió Abdeva también. Era un poco los que seguían, los que se consideraban a sí mismos serios y que los otros, por ejemplo, los llamaban rígidos, ¿no? Los que unos se creían serios, los otros los calificaban rígidos. También había cierta tendencia, también el grupo kleiniano, más propenso al seguimiento del setting. Hay que acordarse que era la época de Meltzer, que Meltzer venía, y en una época Meltzer decretó que la gente, que había que hacer una invariabilidad en el setting total, y uno tenía que usar la misma ropa, tenía que ser totalmente cauto y no decir una palabra de más, y los consultorios debían vaciarse
de todo adorno, y Ujú. bueno, y acá se siguió a pie juntilla por algunos psicoanalistas. Era un poco casi caricaturesco. Y Mm. después, unos años después, vino Meltzer, el remera, totalmente descontracturado, Mm. y, y cambió totalmente la tónica, ¿no? Pero era Mm. un poco, se seguía en ese sentido podríamos decir, las tendencias y las modas Mm. de la época. Ujú. Pero te vuelvo a decir, la década del 70, cuando yo justamente cursaba seminarios, fue una época muy complicada, es decir, y era muy difícil mantener una especie de seriedad en la enseñanza, cosa que en alguna medida se logró. Yo creo que salimos un grupo bastante interesante, que pese a la situación ruidosa, situación que había, logró y fue los fundamentos de Abdeva, ¿no? Yo Ujú. Abdeva pasé ya como miembro adherente, porque yo ya era miembro adherente de APA, Claro. y entonces, pero me hicieron entrevistas muy rigurosas, muy Ujú. rigurosas. Yo creía que porque todos sabían que era partidario de ellos, me iban a brindar, me iban a abrir Abrir las puertas así. las brasas y las puertas, pero me hicieron No. unas entrevistas muy rigurosas, y Ajá. después se creó bueno, Ujú. yo enseguida me pusieron en la comisión esa de admisión, y Ajá. también era un rigor, porque un grupo después importante, uno de los grupos más, los que después formaron la SAP, ¿no? Mm. Todo ese grupo, que también estaban disconformes con APA, quisieron venir a Abdeva, y Mm. se los rechazó. Me acuerdo que yo estaba en esa época, en CAPS, en esa Mm. comisión, Ujú. y a mí me daba pena porque había muchos amigos míos que querían ingresar a Abdeva y ¿Y no por pudieron. cuál era el motivo por qué motivo lo habían rechazado? Bueno, era un motivo de tipo formal, Ujú. que ellos ya decían que habían presentado sus trabajos para adherentes, Ujú. y ellos le pedían un nuevo trabajo. Ajá. Era Terencio Gioia, en ese momento, que era muy amigo mío, era el que dirigía la CAPS, Mm. y él fue muy intransigente, y Mm. lamentablemente se perdió un grupo humano que después formaron la SAP, ¿no? Que era un grupo muy estudioso y Mm. de gente muy prestigiosa, ¿no? Mm. Este, Mm. pero bueno, eso es para decirte cómo era un poco el clima. Sí, 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 sí. Y con respecto a la formación de psicoanalistas, hoy, ¿qué opinión tenés Bueno, con respecto a hoy, es muy variado y depende. Yo fui profesor el año pasado, este año me parece, este año todavía no, Ujú. no, no me convocaron, Ujú. pero fui profesor casi durante todo el tiempo, Ujú. primero como ayudante de Rey Cerebriani, fui muchos Ujú. años ayudante, y después fui profesor titular, y Ujú. pienso que de alguna manera fue muy irregular la formación. Había camadas muy, muy interesadas, Mm. y algunas camadas, podríamos decir, un poco más laxas y esperando la benevolencia de los profesores, que, como dependen de los alumnos, entonces también tienen su juego, ¿no? Porque el tema de los alumnos, el tema de la elección por parte de los alumnos, implica una serie de condiciones que cumplen los profesores, ¿no?
Es decir, si es un profesor que no es benevolente con los trabajos o que pide correcciones o lo que fuera, después no es bienvenido en las otras camadas que se van pasando. Dice, este profesor es muy exigente, pero bueno, ocurre así y son esas cosas que hacen a la pedagogía, ¿no? Sí, y quizás más epocal, ¿no? Me parece que quizás, no sé cómo lo pensás, ¿no? Que si esta cuestión de la exigencia y de lo riguroso, ¿no? Que en algún momento quizás era más buscado, más valorado, ¿no? En Abdeva justamente era los rigurosos frente a los, podríamos decir, los más permisivos, Claro. ¿no? Era una especie de división. También había muchas acusaciones de violaciones de los settings, pero esto ya entra dentro del chismerío, del chusmerío de toda institución, ¿no? También se habla mucho hoy por hoy, ¿no? De la crisis del psicoanálisis, cuál va a ser el futuro que tiene el psicoanálisis. ¿Qué pensás de esto? Sí, mira, vos sabés que en un congreso internacional también fui como relator de uno de los paneles sobre la crisis del psicoanálisis, y tengo un trabajo en el libro anterior, tengo un trabajo en el que, bueno, pongo los pros y los contras en esos momentos. Yo creo que el trabajo es del 2007, no sé, no recuerdo dónde lo presenté, pero estaba en el panel ese, y ese trabajo lo tengo en el libro anterior, ¿no? Y yo creo que hay una mezcla. Yo en este momento estoy más por una idea de que el psicoanálisis, como fue en sus principios, tiene que ser más una idea. Es decir, pienso, por ejemplo, que todos los psicoterapeutas o toda la gente que se ocupe de la salud mental tendría que tener formación psicoanalítica. Pero no creo que todos, pero creo que la formación de un psicoanalista moderno tiene que ser mucho más parecida a lo que se da, por ejemplo, en ADEB, en el curso de psicopatología, en donde se estudia también semiología psiquiátrica, donde se estudia neurociencia. Es decir, el mundo a partir del 2000 cambió muchísimo, y probablemente, no sé si es posible. Yo, por ejemplo, no veo que se siga el setting, los settings tan rigurosos como se seguían. Yo, por ejemplo, no tomaba pacientes por menos de 4 horas semanales. Mis primeros años de trabajo, me acuerdo que uno de mis trabajos, que se llamaba que después salió en el International Journal, que se llama el hombre del colectivo, ¿no? Tenía 3 sesiones semanales, que yo lo supervisaba con David Lieberman, y entonces no me lo quisieron aceptar porque no tenía 4 sesiones. Entonces Lieberman tuvo que escribir una nota a la comisión de enseñanza diciendo de que este paciente funcionaba muy bien con 3 sesiones y que me aceptaran los informes que en ese momento se mandaban de las supervisiones, ¿no? Así que bueno, era bastante riguroso en esa época, y actualmente no hay nada de eso. Es decir, no tengo la impresión de que se siga un setting de 4 veces por semana, ni mucho menos. Se flexibilizó para bien en algunas casas y para mal en otras. No sé. Pero hay una clara flexibilización.
Mm. Quizás lo que vos planteás es que esta flexibilización permitió como la inserción del psicoanálisis en áreas más amplias, Sí, porque y una cosa ampliás al importante campo de la también, salud mental, ¿no? Ujú. y una cosa que fue muy importante en este sentido que lo estás diciendo vos, fue el hecho de que el psicoanálisis también en la década del 60 y del 70 se introdujo en los hospitales. Es Ujú, decir, especialmente en Lanús. Yo, por ejemplo, estuve en el Ramos Mejía, ujú, donde también era una fuente de propagación del psicoanálisis, porque éramos psicoanalistas, y muchos de ellos se hicieron psicoanalistas también. Lanús fue un ejemplo de formación de grandes psicoanalistas, de importantes psicoanalistas que hicieron, que trabajaron ahí en Lanús, ujú, gracias a la tarea de Goldenberg. ujú. Así Ese que fue. eso también fue un gran hito dentro del psicoanálisis en la Argentina. Ujú, Este, mm. Y a de- nivel internacional, ¿no? Porque digamos que históricamente Abdeva, nuestra institución, tuvo un papel importante, ¿no? En la escena, digo, de la política psicoanalítica internacional. si bien en la primera época los que eran muy conocidos internacionalmente eran Raskowski, Garma, era muy Ujú, conocido porque Garma se formó en Europa. Una vez que nació Abdeva empezó a tener muchísima repercusión dentro de la IPA y muchos miembros fueron secretarios de la IPA y después, bueno, Abdeva tuvo dos presidentes, uno fue Chegoyen y otra es la actual presidente que es Virginia, Virginia que Ungar. es Virginia Ungar, ¿no? Es decir, que en ese sentido, aparte, hay que hacer notorio también que lo que hizo Horacio Chegoyen en la IPA fue una transformación revolucionaria Ujú. este, por ¿En qué? dos cosas. Una, que rompió con el secreto, con que las reuniones eran secretas. Ajá, Es decir, rompió el secreto de las deliberaciones y las deliberaciones tenían que ser abiertas y compartidas, ¿no? ujú, Eso es una de las cosas que cambió Horacio Chegoyen. La otra importante es crear la Cámara de Representantes, ¿no? En ujú, donde la representación de los estamentos de las distintas sociedades se hacían oír y forman parte actualmente de la estructura de la IPA. ujú, La IPA cambió muchísimo con Horacio Chegoyen. Era un ámbito solemne de ujú, tipo club inglés masculino, de acartonamiento solemne, y a partir de Horacio se democratizó eso de una manera muy notoria. ujú, Tal es así que después se siguió con eso, ninguno modificó las reformas que había hecho. ajá, Incluso más, hubo un affair en la época de Horacio, porque yo estaba muy cerca de él y del trabajo como presidente, en el cual había un trust que eran los que administraban la sociedad, es decir, que se reservaban que un trust de notables iba a ser siempre los que, controlaran a la IPA, a pesar de que las autoridades podían ser de Sudamérica,
por ejemplo, que los sudamericanos fueran autoridades era insólito, pensaba, ¿no? Y bueno, con Horacio Echegóyen, eso se cambió totalmente y se cambió todo el espíritu de la IPA. Y ahora con Virginia, la primera mujer presidente, Virginia, ¿no? Eso ya está. Por eso, y con Virginia no solamente eso, sino que el lugar de las grandes cantidades de psicoanalistas mujeres tienen un lugar muy importante en la IPA y en todos los estamentos de la IPA. Y tienen, bueno, la vocación de las mujeres por la salud o por la salud mental. La Facultad de Medicina, cuando yo cursaba la Facultad de Medicina, las mujeres eran muy poquitas, un porcentaje mínimo, de las cuales las más lindas se casaban al segundo o tercer año y abandonaban la facultad. Claro. Y ahora creo que la mayoría en la Facultad de Medicina son mujeres que tienen vocación asistencial, que tienen una natural vocación asistencial, que ahora coincide con que son mayoría en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y bueno, eso en la IPA en ese momento también la IPA tiene una representación muy, muy grande de mujeres y que cumplen una función muy eficiente. Creo que Virginia está haciendo, pese a la adversidad que implica esta pandemia, Virginia está llevando a cabo una gran, sin duda, una gran gestión. Sí, Así sí, que, sí, bueno. sí, sí, sin duda, con modificaciones. Bueno, un poco si tuviéramos que pensar la proyección de Abdeva de aquel entonces que vos nos relatabas, ¿no? En los años 60, 70, que se empezó a gestar, digo, bueno, con esto último, la verdad es que ha tenido una trayectoria y una incidencia a nivel nacional e internacional, ¿no? Totalmente. Abdeva tuvo, tal es así que, bueno, estos dos presidentes son muy importantes y bueno, se equilibró mucho porque las dos instituciones ahora importantes, tanto Abdeva como APA, tienen bastante peso en general y tuvieron mucho peso en Latinoamérica y creo que ahora están equilibrados. Es decir, las mismas virtudes y los mismos defectos los tienen las tres instituciones de Buenos Aires. Es decir, así que hay buena producción científica, tiene la revista que funciona, así que bueno, yo creo que la proyección para adelante, yo no estoy muy seguro que el siglo XXI sea lo mismo que el siglo XX. El siglo XX, el psicoanálisis era el pensamiento de vanguardia en las artes, más culturalmente que desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Pero del siglo XXI yo dudo de que el psicoanálisis pueda ocupar esa vanguardia y pueda hacer un movimiento tan disruptivo como fue en el siglo XX. En el siglo XX fue realmente un movimiento disruptivo revolucionario de una dimensión astronómica, porque todo el mundo civilizado está de alguna u otra manera influido por el psicoanálisis, la literatura, el arte, la medicina, casi todas las ramas tienen en el psicoanálisis del siglo XX. Lo del siglo XXI yo creo que no lo sabemos mucho, pero por lo menos yo puedo pensar que no tiene la pregnancia que tuvo en el siglo XX. Y que ahora hay otras urgencias, otras
necesidades, nos surgió esta pandemia de la cual no la pensábamos, así que bueno, otra manera de vincularnos también, ¿no? Que creo que eso también hace la diferencia, ¿no? Sí, otra manera de vincularnos, pero el psicoanálisis también creó muchas formas nuevas de vincularse. Se hizo más franca la sexualidad, toda la revolución sexual que hubo, para bien y para mal, ¿no? Pero especialmente para bien, porque se liberó mucho la sexualidad. Y todo eso es gracias al psicoanálisis, que permitió por lo menos un lenguaje adecuado para la sexualidad. Y permitió por lo menos un sistema de explicaciones que son bastante más aceptables que las explicaciones higiénicas de la medicina. Claro. Que la medicina tradicional tenía. Sí. Así que bueno. Bueno, Sami, creo que nos has dado un lindo recorrido y muy, muy rico, ¿no? De un poco, bueno, cómo se fue gestando nuestra institución. Yo recomendaría, porque es mi libro, el trabajo ese del psicoanálisis en la Argentina, y después tengo otro que se llama la vertiente psicosocial del psicoanálisis argentino. Y ese originalmente salió en la Revue Française, pero después pedí permiso y me lo publicaron en APA. La Revue Francesa le otorgó a la APA la posibilidad de publicarlo en español. Así que bueno, esos son varios, pero la gran parte de mis trabajos tienen cierta cualidad histórica del psicoanálisis en general. Bueno, vamos a cerrar acá. Gracias.